En la vida hay ocasiones en las que todo cambia de repente, sin previo aviso. Cuando una rutina sencilla, un día común, se convierte en algo inesperado, explosivo. Esa noche, no tenía ni la menor idea de lo que estaba por suceder. Sin embargo, de haberme anticipado a lo que viviría esa noche, lo habría considerado una locura. Como de costumbre, mi esposo se había ido de viaje. No era la primera vez. Mi trabajo solía llevarme a viajar con frecuencia, lo que me dejaba solo en casa. Con el paso del tiempo, me había acostumbrado a ello. Disfruté de esa soledad, de esa tranquilidad. Sin embargo, en esta ocasión, todo fue distinto. Debido a su presencia. El hijo de mi pareja, Marvins, de 24 años de edad. Actualmente es un hombre, ya no es el joven que conocí en su adolescencia. Había llegado para pasar unos días en la vivienda. No me pareció algo inusual. Al final, fue su padre quien lo invitó, proponiéndole que se quedara mientras él no estuviera presente. No puse ninguna objeción. ¿Por qué habría de hacerlo? Pero pronto, todo dio un giro. Desde el principio, me di cuenta de pequeños detalles. La mirada que me dirigía ya no era la mirada inocente de un niño hacia la esposa de su padre. Rechazo. Había algo más profundo, más intenso, una mirada que hacía tiempo que no presenciaba. Una mirada que me inquietó, recordándome que antes que esposa o madrastra, yo era una mujer. Por la noche, cenamos en compañía, nada fuera de lo común. Simplemente una comida, como cualquier otra. Experimenté esa tensión, presente pero no visible. Sus ojos, que se detuvieron en mí un poco más de lo debido. Sus sonrisas discretas, como si intentara descifrar algo en mi interior. Me sorprendí, cuestionándome preguntas sin sentido. ¿Por qué me impactó tanto su mirada? ¿Por qué experimentaba esa sensación de calor en mi interior cada vez que él se dirigía a mí? No quería darle vueltas al asunto. Después de la cena, fingí estar cansado y subí a mi habitación. Sin embargo, al acostarme, el sueño no llegaba. Repasaba constantemente todo en mi cabeza. Esa extraña sensación que se apoderó de mí, ¿lo habré imaginado? ¿O acaso fue verdadero? Decidí cerrar los ojos, convenciéndome de que todo era simplemente una ilusión de mi mente. Al final, no había ningún problema en cenar con mi hijastro. No hay problema en cruzar miradas. No hay problema en experimentar esa sensación de adrenalina. Me equivoqué. Esa noche, todo estaba a punto de transformarse por completo. Me recuesto en la cama y observo el techo. Mi corazón latía aceleradamente por esa extraña tensión que se percibía en el ambiente. Intenté convencerme de que todo era simplemente una ilusión, una falsa creación de mi mente. Finalmente, me encontraba a solas con Marvin. Quizás mi mente simplemente intentaba ocupar un vacío, despierta emociones olvidadas. Sin embargo, esa sensación no se desvaneció. Me aparté en busca de una postura más cómoda, esperando a que el sueño llegue a su fin. Sin embargo, mi mente no logró tranquilizarse. Cada aspecto de la noche se repetía en mi mente, la sonrisa que me dedicó al partir. Me reí con su chiste. Cómo me ayudó a levantar la mesa, la mirada constante que me dedicaba mientras acariciaba mi mano al beber de su copa. Transcurrió una hora. A continuación, 2, suspiré. Me resultó molesto a mí mismo. ¿Por qué me encontraba tan molesto? Me levanté para ir a tomar algo, un vaso con agua. Mientras descendía por las escaleras en silencio, percibí un sonido en la sala de estar. Un leve tintineo de una copa reposando sobre la mesa. Antes de ingresar, dudé por un instante. Y en ese momento, lo presencié. Marvin se encontraba en el sofá, con una copa de vino en la mano, sin camisa, solo llevaba puestas unas chanclas. En la sala, la tenue luz de las lámparas delineaba su figura, resaltando sus músculos esculpidos. Un individuo masculino, un hombre de verdad. Por un instante, me faltó el aliento. Intenté apartar la mirada, pero no pude evitarlo. Por otro lado, él me miraba con una intensidad que casi me hacía temblar. ¿Tampoco puedes conciliar el sueño? Con una voz baja y ligeramente ronca, preguntó. Incapaz de contestar, moví la cabeza en silencio. Realizó un gesto para que me acercara, dándome palmaditas en el sofá a su lado. Mi corazón latía aceleradamente. Fue un error haber aceptado. Debería haber subido de nuevo, refugiándome bajo las sábanas, negándome esa tentación. Sin embargo, no regresé.
Me senté a su lado, manteniendo cierta separación. No obstante, esa proximidad resultaba demasiado arriesgada. Creo que se debe a la tormenta. Miró hacia arriba, observando la ventana. En el exterior, se escuchaba un leve estruendo, como un eco de lo que sucedía en mi interior. Me puse ansioso. ¿Crees sinceramente que la tormenta es la razón por la que no puedo conciliar el sueño? Mostró una sonrisa que me estremeció. Quizás no sea así. En ese instante, me di cuenta de que estábamos jugando con fuego y comprendí que no estaba preparado para apagar las llamas. Permanecí allí, sentado a su lado, con los dedos entrelazados sobre la tela de mi abrigo. Intenté mantener la calma, ocultar la tormenta que rugía en mi interior. Sin embargo, no sirvió de nada. La atmósfera estaba cargada, espesa, casi eléctrica. Marvins giró lentamente la cabeza hacia mí, clavando su mirada en la mía. Una mirada intensa y penetrante, sin alardes. Él comprendió perfectamente mis emociones. Mi corazón latía a un ritmo frenético. ¿Te apetece un poco de vino? Con una voz más suave, casi en un susurro, preguntó. Antes de asentir, dudé por un instante. De manera pausada, se levantó en busca de otro vaso. Sin poder evitarlo, mi mirada se deslizó por su espalda, observando cómo sus músculos se tensaban sin moverse. Un calor abrumador me invadió de repente. Esto no estuvo correcto. No era algo habitual. Al regresar, se acomodó aún más cerca. Demasiado cerca. El roce apenas perceptible de nuestros hombros desencadenó una corriente eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Sostuvo mi copa y por un instante nuestros dedos se rozaron. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi piel. ¿Te sientes tenso?, susurró en voz baja. Una risa nerviosa escapó de mis labios. ¿En qué tiempo verbal? Fue de corta duración. Mi interior ardía. Después, con mucha lentitud, posó su mano en mi rodilla. Debería haberme levantado. Debería haber rechazado la propuesta. Debería haber detenido todo esto antes de que fuera demasiado tarde. No hice nada. Permanecí inmóvil, percibiendo el calor de su mano en mi piel desnuda bajo la bata. ¿Te gustaría que dejara de hacerlo?, preguntó en voz baja. Abrí la boca. Listo para responder, para expresar afirmación. Para expresar negación. Expresar algo. Sin embargo, no se escuchaba ningún sonido. En el fondo de mi ser, era consciente. Ya no había marcha atrás. Mientras sus ojos permanecían fijos en los míos, era su contacto el que me envolvía por completo. Con su mano en mi rodilla, cálida y firme, derribando todas las barreras que aún intentaba sostener. Notaba cómo mi respiración se volvía más corta, mi pecho subiendo y bajando cada vez más rápido. Debería haberme levantado, marchado, expresado algo. Me encontraba inmóvil, atrapado entre la pasión y la lógica. En cambio, Marvins apenas se movió, permaneció a la espera. Su dedo acariciaba lentamente mi piel, trazando pequeños círculos que quemaban. Quería verificar si iba a escapar, pero al final no lo hice. El latido de mi corazón resonaba tan fuerte que estaba seguro de poder escucharlo. Tragué con esfuerzo mi saliva y aparté la mirada, fijándome en la copa de vino en mi mano como si pudiera hallar una salida en ella. "I murmured for me to go away". Su voz resonaba grave, ronca, llena de una tensión que percibía hasta en lo más profundo de mi ser. Al cerrar los ojos brevemente, buscaba un destello de claridad. Sin embargo, en ese preciso instante, la claridad ya no estaba presente. En lugar de pedirle que se detuviera, me sorprendí a mí misma al colocar mi mano sobre la suya, un pequeño gesto que lo expresaba todo. Su cuerpo se tensó por un instante, como si contuviera la respiración. Después, con suavidad, deslizó su mano lentamente hacia arriba por mi muslo, provocando en mí un estremecimiento. Me mordí el labio. Era consciente de que estábamos traspasando una frontera peligrosa. Sin embargo, lo prohibido, lo inesperado, volvía este instante aún más irresistible. Después, con un movimiento pausado pero firme, se inclinó ligeramente hacia mí. El roce de su aliento cálido en mi mejilla provocó que perdiera la poca calma que me quedaba. ¿Deseas que deje de hacerlo?, volvió a decirlo. En esta ocasión, opté por no responder, ya que en realidad no deseaba que él se detuviera. El silencio que guardé fue la respuesta anhelada. No hacía falta añadir más palabras. Nos encontrábamos al borde del precipicio, y solo quedaba una acción por realizar. Realiza un salto. Poco a poco, su rostro se acercaba cada vez más, milímetro a milímetro.
Mi corazón latía tan rápido que creía que iba a estallar. Lo experimenté, ese instante en el que nada más tenía importancia. Después, con mucha delicadeza, sus labios rozaron los míos. Un contacto apenas perceptible, un roce, desencadenó en mí una descarga eléctrica incontrolable. Mis dedos se aferraban a la tela de mi bata. Mis labios se separaron instintivamente al sentir el calor de su aliento. Estaba prohibido, era impensable. Sin embargo, era algo que no se podía evitar. Marvin se detuvo brevemente, me miró por última vez, como si quisiera darme la oportunidad de retroceder. Sin embargo, en esta ocasión, él no dudó más. Sus labios se apoderaron de los míos con una dulzura que me estremeció. Un beso lento y profundo, sumamente sensual. No fue un simple encuentro. Claro que sí, fue una detonación. Una combinación de anhelos, durante mucho tiempo en silencio, un fuego que habíamos intentado ignorar sin éxito. Me sentí fundida junto a él, como si mi cuerpo hubiera estado anhelando este momento. Mis dedos se deslizaron entre su cabello, se aferraron a su cuello mientras él me acercaba hacia él. Dejé de reflexionar. No deseaba tener pensamientos. La piel desnuda de su torso se abrazaba con la suave tela de mi bata. Cada paso, cada inhalación nos llevaba un poco más lejos, hasta llegar al punto sin retorno. Me di cuenta de que estábamos a una distancia demasiado grande. Susurró mi nombre sobre mi piel, con una voz llena de intensidad y deseo puro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una vez más me besó con mayor pasión, aferrando mis caderas con tanta firmeza que perdí el equilibrio. «Me deseas», susurró cerca de mis labios. Una afirmación sencilla, sin contexto. Una verdad que ya no podíamos seguir ignorando. Y yo, también anhelaba eso. Sus palabras seguían resonando en mi interior, llenas de energía y emoción. «Me atraes». Aún percibía su aliento cálido acariciando mi piel, su torso ardiente rozando la delicada tela de mi bata. Mi mente me gritaba que parara, que recuperara mi cordura. Mi cuerpo ya no estaba dispuesto a seguir resistiendo. Poco a poco, Marvin deslizó sus manos sobre mis caderas, sus dedos presionando suavemente la tela que aún nos separaba. Su mirada se encontraba fija en la mía, intensa, penetrante. Permaneció a la espera. Me dio la oportunidad de elegir, aunque aún tenía la posibilidad de retroceder, recuperar la cordura y poner fin a esta locura. Ya no deseaba hacerlo. De manera titubeante, dejé caer mi vaso sobre la mesa. El sonido del cristal chocando contra la madera me devolvió a la realidad por un instante fugaz. Después, en un impulso incontrolable, mis manos se aferraron a su cuello y lo besé con pasión. Un beso apremiante, abrumador y desesperado, como si hubiera anhelado este momento durante toda mi existencia. Él contestó con la misma pasión, su cuerpo pegado al mío, sus manos recorriendo mis formas con una delicadeza exquisita. Cada momento relajado, cada suspiro, cada roce nos llevaba un poco más lejos. La túnica se deslizó suavemente entre sus dedos, dejando al descubierto poco a poco mi piel ardiente. Un suspiro se escapó de mis labios sin poder evitarlo. Experimenté una sensación de plenitud, de ser anhelado, atrapado en una tormenta de la que ya no quería salir. Susurró al oído lo hermosa que eres, antes de depositar un beso apasionado en mi cuello. Incliné ligeramente la cabeza hacia atrás justo antes de que me recorriera un escalofrío. Ya no podía controlar mi propio cuerpo. Después, con un movimiento pausado pero firme, me levantó ligeramente y me dejó caer en el sofá. Nuestros cuerpos se entrelazaron de forma instintiva. Nuestras respiraciones se mezclaron en esta calidez que no dejaba de aumentar. No quedaban interrogantes. Ya no existían restricciones. Solo ese abrazo, ese instante atemporal en el que no existía nada más que él y yo. Acababa de romperse el último hilo de discordia. El tiempo se detuvo, el pasado y el futuro no existían. Solo él. Solo yo. Nuestros cuerpos se movían en un baile embriagador, una combinación de dulzura y urgencia, como si intentáramos colmar un vacío que siempre habíamos pasado por alto. Cada encuentro representaba una promesa. Cada suspiro revela un secreto. Al recibir ese abrazo, volví a sentirme femenina. Querido. Encantado. Vivo. Las sábanas se arrugaban con cada movimiento, el calor de su piel junto a la mía, el desenfrenado latido de mi corazón. Todo resultó demasiado abrumador. Me hubiera gustado que este instante se prolongara por siempre. La eternidad es solo una ilusión. Cuando nuestra respiración se tranquilizó y nuestros corazones volvieron a latir con un ritmo más sosegado, la realidad llamó a la puerta.
Marvin se quedó un instante acostado sobre mí, con su rostro apoyado en la curva de mi cuello. Aún percibía sus labios rozando mi piel suavemente, como una caricia ligera, un recuerdo de lo que acabábamos de compartir. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. The current silence surrounding us did not feel as familiar. Desperté poco a poco, con la mirada perdida en el techo. ¿Qué acciones habíamos llevado a cabo? Además, parecía haber tomado conciencia. Noté cómo su cuerpo se tensaba ligeramente antes de fundirse suavemente, apoyando su frente en la mía. No deberíamos murmurar, especialmente para él mismo en lugar de para mí. No respondió. En mi interior, sabía que él tenía razón. Sin embargo, no me arrepentí de nada. Aproveché la cercanía para tocar su brazo con mis dedos por última vez, al ser consciente de que todo iba a transformarse. La puerta de la habitación se encontraba entreabierta, reinaba el silencio en la casa. Sin embargo, en algún lugar ya se percibía una amenaza. ¿Y si alguien estuviera al tanto? ¿Y si alguien hubiera presenciado la situación? En esta ocasión, la sensación de frío que recorría mi cuerpo no era para nada agradable. Habíamos traspasado el límite. Y ahora debíamos afrontar las repercusiones. El peso del silencio se había vuelto abrumador, demasiado abrumador. Marvin se había integrado poco a poco, evitando cruzar su mirada con la mía. Ya no mostraba la misma fuerza ni valentía que antes. Algo había experimentado un cambio. Yo también experimenté esa sensación. Poco a poco, la embriaguez de tiempos pasados se desvaneció, dejando paso a una realidad más fría y brutal. ¿Qué acciones habíamos llevado a cabo? En mi turno, me envolví suavemente en la sábana, como si un simple trozo de tela pudiera seguir protegiéndome de lo que se avecinaba. No podemos hacer como si nada hubiera ocurrido. La voz de Marvin apenas se escuchaba, áspera y temblorosa. Incliné mi cabeza lentamente, aunque en realidad no comprendía el significado de eso. ¿Para qué motivo? ¿Olvidar? Resultó ser algo imposible. ¿Qué significa to assume? Aún más. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar un sonido a lo lejos. Un crujido en el pasillo de madera. Mi corazón se detuvo. ¿Y si alguien hubiera presenciado la situación? ¿Y si alguien estuviera al tanto? Marvin se volvió hacia la puerta, con la mirada atenta y una expresión de preocupación. En la casa, solo estábamos nosotros dos. Se suponía que estaríamos solos, al menos eso pensábamos. Contuve la respiración, atenta a cada sonido a nuestro alrededor. No hay nada. Quizás todo fue producto de mi mente. Quizás era simplemente la culpa que se estaba infiltrando en mí como un veneno. Marvin se pasó la mano por la cara, mostrando claramente su tensión. Después, se levantó recogiendo la ropa esparcida por el suelo. Con una voz grave, expresó la necesidad de borrar de nuestra memoria lo ocurrido esta noche. Un nudo. Sentí una opresión en el área del pecho, borrar de la mente como si fuera una opción. Observé cómo se alejaba, con la mandíbula apretada y la espalda tensa. Cada vez que avanzaba hacia la puerta, sentía como un cuchillo se hundía un poco más en mi interior, y justo cuando alcanzó la manija, un teléfono comenzó a vibrar. El tuyo. Observó la pantalla y su expresión se quedó inmóvil. Después, se volvió hacia mí con calma, manteniendo los ojos ampliamente abiertos. Es el hombre con el que te has casado. Sin moverse, Marvin sostenía firmemente el teléfono en su mano. Mi corazón palpitaba con fuerza. Él es tu esposo. Volvió a decir, con una expresión de preocupación aún mayor en sus ojos. Mis dedos se tensaban en la tela de la cama. ¿Cuál era la razón de la llamada a esta hora? Tenía conocimiento de que me encontraba durmiendo. No me agradaba que interrumpieran mi sueño en plena madrugada. Marvin me observó fijamente, como aguardando una indicación, una expresión, una elección. Por favor, responde. Con la garganta tensa, le murmuré al oído. Por un instante, tuvo sus reservas. Después respondió, encendiendo el parlante. Buenas. Expresó con un tono que le resultaba muy familiar. La actitud de alguien que intenta aparentar espontaneidad mientras se derrumba internamente. En el lado opuesto, se escuchó la voz sosegada y tranquila de mi esposo. Excesivamente tranquila. Marvin, ¿te encuentras descansando? Antes de contestar, Marvin me echó un vistazo rápido. No, gracias. Me encuentro en la sala en este momento. Me encontraba disfrutando de una película. ¿Cómo estás? Claro que sí. Quería verificar que todo estuviera en orden. En el hogar.
experimenté dificultad para respirar. ¿Por qué motivo planteas esa cuestión? Actuando como si tuviera conocimiento. Como si hubiera alguna incertidumbre, pude percibir el sonido de su respiración a través del teléfono. Una densa quietud se hizo presente. Después de eso, ¿podrías facilitarme el contacto de tu madre de tu pareja? Experimenté un escalofrío gélido recorriendo mi cuerpo. Con calma, Marvin me pasó el teléfono. Al tocar nuestros dedos, noté que temblaba levemente, igual que yo. Incliné la cabeza y llevé el dispositivo cerca de mi oreja. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde estás, cariño? Se produjo un silencio renovado, de mayor duración. Después escuchó su voz, esta vez con un tono más profundo. ¿Te encontrabas descansando? No dudé en decir una mentira. Así es. ¿Por qué haces esa pregunta? La risa apenas duró un instante. Prácticamente invisible. No hay nada, simplemente una opinión. ¿Podrías proporcionarme tu opinión al respecto? ¿Cómo es posible que hubiera expresado semejante comentario? Mi corazón palpitaba con gran rapidez. ¿Se trató de una mera casualidad? ¿Podría tener una corazonada al respecto? ¿Había presenciado algo? Mi esposo se marchó en silencio. El silencio que llegó después de su llamada se hacía sentir más denso que en cualquier otra ocasión. Marvin permanecía en el mismo lugar, a una corta distancia de mí, mirando fijamente hacia el suelo. Experimentaba la sensación de que todo se desmoronaría. Intentaba concentrarme mientras me costaba tragar saliva. Ya me imaginaba que esa calma no iba a ser permanente. Un secreto tan profundo y inquietante como ese no podía permanecer en secreto durante demasiado tiempo. Marvin habló por primera vez en un rato, aunque su tono de voz denotaba cierta tensión. ¿Tiene algún conocimiento al respecto? Quedé completamente inmóvil. No era necesario detallar el tema del que hablaba. Ambos éramos conscientes de eso. Coloqué mis manos en mis rodillas, con la mirada ausente, intentando encontrar términos que no llegaban a mí. Cada instante se extendía interminablemente. Cada idea me dejaba más inmóvil. ¿Cuál era la acción que se esperaba de nosotros? ¿Cuál era nuestro siguiente paso? Marvin se puso de pie de manera brusca, mostrando un nerviosismo extremo. Dirigió su mirada hacia la ventana, observando atentamente hacia el exterior como si aguardara la llegada de algo. Era consciente de que buscaba una vía de escape, una respuesta a este dilema sin solución aparente. No tenía certeza sobre sus deseos, o mejor dicho, tenía claro cuáles eran sus anhelos, pero estaban fuera de su alcance. Al ponerme de pie, mis piernas temblaban. No podía seguir evadiendo la verdad. Necesitamos tener una conversación. Sin una respuesta clara, las palabras brotaron de manera automática, como un esfuerzo urgente por retomar el dominio de la situación. Marvin volteó hacia mí con una mirada más sombría que en ninguna otra ocasión. Carlita, ¿cuál es el plan para hoy? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Se encontraba atrapado en ese lugar, al igual que yo. Nos encontrábamos en una situación sin salida, en un callejón emocional sin salida. Nos sentíamos abrumados por el peso del secreto, que caía sobre nosotros como una gran roca. Tenía la certeza de que las cosas nunca serían como antes. Esa noche prohibida que vivimos juntos seguirá atormentándonos eternamente. No se podía retroceder en ese momento, y en cierto lugar de mi ser, existía una parte que no deseaba que fuera posible. Los momentos que siguieron transcurrieron como una serie de instantes en pausa, con una atmósfera cargada de tensión. Marvin se mostraba cada vez más inquieto, moviéndose de un lado a otro, como si una tormenta emocional estuviera sacudiendo su pensamiento. Nos encontrábamos solos, sin embargo, la influencia imperceptible de mi esposo se hacía sentir en cada rincón. Marvin me miró con expresión de incertidumbre y temor en sus ojos. Se aproximó poco a poco, mostrando una clara indecisión en sus movimientos. ¿Es imposible continuar de esta manera, Carlita? Observé con tristeza, sintiendo un gran peso en el pecho. Estaba en lo correcto, pero desconocía las consecuencias de mis acciones esa noche. ¿Cómo hacerle entender que, a pesar de las circunstancias, no estaba lista para abandonar lo sucedido? Tomé una inhalación profunda, apartando la vista. Tenía la certeza de que habría transformaciones, aunque desconocía los motivos ni la forma en que sucederían. ¿Te gustaría eliminarlo por completo? Con voz insegura pero firme, susurré. Sacudió la cabeza en señal de que la pregunta le afectaba profundamente. No tengo idea, ya me resulta imposible saberlo. Solo tengo certeza de que hemos traspasado un límite,
Carlita, y no hay posibilidad de regresar. Estaba en lo correcto. Habíamos superado el límite y no teníamos opción de regresar. Un grito resonó en mi mente y me estremeció. ¿Cuál es la mejor acción a tomar en esta situación? La verdad acabaría por revelarse, y a pesar de ansiar enfrentarla, era consciente de que eso tenía el potencial de arruinarlo por completo. Mi unión conyugal, mi núcleo familiar, mis principios, el misterio. La débil hebra que aún sostenía nuestro equilibrio. Marvin se aproximó hacia mí y agarró mi mano, ejerciendo presión sobre ella, con energía. Aquella acción sencilla me llenó de emoción. A pesar de todo, tenía la certeza de que eso no bastaría. En ese instante exacto, el sonido de un motor en la distancia me sorprendió. Se trataba de mi esposo. Decidí cerrar mis ojos. Retorno a la vida cotidiana. Marvin se alejó poco a poco, desviando la mirada, inmerso en sus propios pensamientos. No podía ignorar la situación. Tenía la certeza de que esa noche, ese instante sumergido en la locura del momento, permanecería grabado en la memoria. Susurré con apenas un hilo de voz temblorosa: «Está presente». Marvin asintió con la cabeza antes de dirigirse hacia la puerta. No había más palabras que agregar. Tomé asiento en el sofá, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. No había forma de evitar la partida. Al verme, mi esposo quedó inmóvil al entrar en la habitación. Fue en ese momento cuando su mirada se posó en mí. Después se dirigieron hacia Marvin's, que se encontraba en la penumbra. La verdad se encontraba presente en el ambiente, suspendida como una bruma espesa y pesada. Ya lo tenía claro. Desde siempre lo había tenido claro. Mi esposo echó un vistazo a Marvin's. Después, dirigió su atención hacia mí, con una mirada llena de furia y desilusión en sus ojos fríos. «¿De qué manera lo lograste?», murmuró en voz baja. En ese instante, la sensación era de que el tiempo se congelaba y comprendí que todo cambiaría por completo. La verdad había salido de la oscuridad. Ya no era posible que el secreto nos brindara protección. Todo se encontraba al descubierto. En resumen, el costo del Edén, el silencio que vino después de ese enfrentamiento resultaba abrumador, casi inaguantable. Cada momento que habíamos experimentado juntos, cada emoción intensa, cada aliento liberado en la oscuridad de la noche, de pronto se percibía como carente de significado y vacío. La luz de la verdad arrasaba con todo a su paso. Por un instante, creí haber descubierto un lugar paradisíaco que me llenó de esperanza. Sin embargo, el Edén tenía un costo considerablemente superior al que había previsto en ningún momento. El regreso se presentaría como un trayecto extenso y repleto de desafíos. Las lesiones causadas por esa noche, por esa acción, no se curarán rápidamente. Los gestos, los momentos de silencio, el sentimiento de culpa, a pesar de ser consciente de las terribles repercusiones que acarrearía, me cuestionaba si repetiría mis acciones. La historia aún tenía un largo camino por recorrer, pero era evidente que todo cambiaría radicalmente.